Entonces, retomando, tenemos hasta acá un controlador muy sencillo de taxis que nos permite crear, modificar, ingresar taxis. Resulta que para nosotros poder acceder a esta información desde los dispositivos móviles, necesitamos sacar de alguna forma esta información de acá. Y eso lo vamos a hacer creando un API de comunicaciones, es decir, vamos a crear los servicios para que podamos consultar la información de los taxis, que es lo que luego vamos a mostrar en la aplicación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí a nuestro Solution Explorer. En el proyecto web ya tenemos una carpeta de controladores y tenemos aquí el Taxis Controller, pero este es el controlador, digamos, de la parte administrativa, el controlador MVC. Lo que vamos a hacer ahora es crear el controlador API que nos permite crear los servicios. En ese orden de ideas, vamos a crear en la carpeta controller, vamos a crear otro subfolder, y ese subfolder lo vamos a llamar el subfolder API, que está ahí como, está tostado mi Visual Studio. API, ahí está. Entonces, en este folder API, ¿por qué creen un folder? Porque también se va a llamar Taxis Controller, pero el Taxis Controller que está dentro de API es el de comunicaciones, mientras el Taxis Controller que está por fuera es el de la administración. En ese orden de ideas vamos a adicionar un nuevo controlador. Y si te das cuenta, mira que aquí los tres primeros controladores, las tres primeras plantillas son MVC, mientras que las tres siguientes plantillas son API. Entonces vamos a crear uno que se llama API Controller with Actions Using Entity Framework, es decir, ese nos va a generar el wizard completo para poder hacer el CRUD mediante API. Muy sencillo, simplemente le vamos a ir aquí a adicionar. Él nos va a preguntar cuál es el modelo. Vamos a hacer esto sobre el modelo Taxi Entity. ¿Cómo se llama mi contexto de datos? Mi contexto de datos se va a llamar el Data Context. Y luego nos va a preguntar que cómo lo vamos a llamar. Y por defecto nos los pluraliza. Si la entidad se llama Taxi Entity, pues nos lo va a poner Taxi Entities. Pero vamos a quitarle esa palabrita Entities y simplemente llamémoslo Taxis Controller. Adicionar. Entonces, si observáis, él aquí ya nos va a generar todo el CRUD necesario para poder administrar los taxis mediante un servicio de comunicaciones. Analicemos lo que él nos hizo. Entonces, si te das cuenta, él nos generó aquí una clase que hereda de la controller base y le puso esta data annotation, le puso que es un controlador API y lo ruteó. ¿Cómo lo rutea? Todos los llamados los vamos a hacer con este prefijo API y luego el nombre del controlador, que en este caso el nombre del controlador viene siendo taxis. ¿Qué hacemos aquí? Inyecta la conexión a la base de datos, ya lo hemos visto varias veces, y empezamos con los métodos. Empezamos con el primer método. El primer método es un método de naturaleza get. ¿Cómo se llama? Él aquí pone incluso el ejemplo. Lo llamamos como API Taxis. ¿Qué hace ese método? Nos devuelve todos los taxis. Y si ustedes observan cómo funciona esto internamente, fácil, simplemente le dice a retorne del contexto la colección de taxis. ¿El que hace? Devuelve todos los taxis ya. Ahorita lo vamos a ver funcionando. Tenemos otro que se llama taxis, pero yo le digo slash y le digo el código del taxi que deseo consultar. Entonces yo le digo taxis, le digo API Taxis, los devuelve todos. Pero yo digo taxis es la 5, me devuelve el taxi cuyo código interno sea el 5. Ojo, no significa que sea la placa 5. Para que lo consulte por placa, ya nos toca hacer una modificación. Ese por ID no nos sirve, porque nosotros el ID es algo interno que maneja la base de datos. A nosotros nos sirve la placa, pero ahorita lo vamos a cambiar. ¿Cómo funciona esto? Verifica si el modelo es válido, viene a la base de datos y busca ese taxi. Si el taxi es nulo, significa que no existe, o sea que devuelve un no found. Si existe, devuelve el objeto taxi. Ojo, lo está envolviendo en un OK. Cuando lo envuelve en ese OK, significa que lo va a devolver en formato JSON. Coge el modelo taxi, lo convierte a JSON y me lo tira. Eso es lo que nos va a devolver. Ahora, sigamos con el siguiente método. Entonces, en el protocolo HTTP, el verbo put es para modificar. Entonces, cuando le digo put es porque voy a modificar un taxi. Entonces, aquí sí le decimos API Taxi 5. ¿Qué significa eso? Que vamos a modificar el taxi 5. Si miran acá, él dice from route. ¿Qué le pasamos? El ID.
sea, un row, ¿qué es? El URL. De la dirección URL vamos a sacar el código del taxi. Y aquí dice from body, es decir, que el mensaje tiene un cuerpo. Y del cuerpo vamos a sacar un taxi entity. Ya lo vamos a ver funcionando. ¿Cómo funciona? Fácil. Simplemente verificamos si el modelo es válido. Validamos que el ID que nos han colocado por ruta sea igual al ID que tenga el taxi en el body. Si no se cumple, lo vamos a tirar, le vamos a devolver un bar request. Un bar request es un error 400. Si funciona, entonces ¿qué hacemos? Venimos a la base de datos, decimos que ese taxi lo actualizamos y después de que lo actualizamos, grabamos los cambios en la base de datos y vamos a devolver un no content. Un no content es que sí lo pudo actualizar, pero no estamos devolviendo pues el objeto como lo actualizó. Eso lo cambio yo porque a mí no me gusta ese objeto no content, no me gusta devolver nunca un no content. Ahora venimos al post. ¿Qué es post? ¿Sí? Sí se puede modificar. Más luego lo hacemos. Listo, ahí vamos. Es que estoy explicando el controlador básico, cómo crear las cosas y luego ya lo vamos a voltear completamente. From route es de URL y from body ya es el JSON interno que tiene el mensaje, que es el request que estamos haciendo de la petición. Ahora, el post significa que vamos a crear uno nuevo. Cuando vamos a crear un nuevo taxi, ¿qué le mandamos? Del body le mandamos un objeto taxi entity. ¿Cómo funciona? Verifica que el modelo sea válido, es decir, que el modelo tenga todos los data annotation que le hayamos marcado, adiciona el taxi a la contexto de datos y luego guarda los cambios. ¿Y qué devuelve? Luego está devolviendo un método que se llama created action, que es un status OK que lo va a devolver con el ID que nos lo puso en la base de datos. Ahora, el método delete, este es más sencillo, simplemente el delete le vamos a pasar de la URL el ID del producto del taxi que queremos borrar y le decimos delete taxi. Entonces, ¿el qué hace? Verifica que el modelo sea válido, si no es válido pues va a devolver un bar request, busca el taxi en la colección de taxis y si no lo encuentra devuelve un no found. Si lo encuentra le dice borrar el taxi. Ahora, y ahí él nos creó un CRUD completo para que lo accedamos por servicios. ¿Cómo se prueba esto? Corremos el proyecto y vamos a correr, por eso les dije que instalaran este complemento, llama Postman. Por Postman es que probamos esos servicios para no tener necesidad de construir la aplicación móvil. La aplicación móvil va a hacer lo que hace el Postman, pero mientras tanto pues vamos a probarlo con el Postman para poderlo hacer rápido. Entonces vea cómo es de fácil esto. Pues, vemos que ahí está corriendo el proyecto y por aquí ya Postman está también cargando en memoria. Esperémoslo un tantito. Aquí ya corrió el proyecto, pues lo tenemos ahí corriendo y por aquí ya tengo Postman. Ahora, como cuando yo corro mi proyecto, él configura un Internet Information Service Express. Estamos saliendo por el puerto localhost, estamos saliendo por localhost por el puerto 44354. Entonces voy a copiar aquí la URL, voy a copiarme esa URL, voy a venir a Postman y en Postman vamos a hacer una nueva consulta. Aquí selecciono el verbo de lo que quiero hacer, si es un get, un post, un put, incluso hay otros verbos que son HTTP que no usamos, pero no usamos en este curso. Entonces vamos a decirle que en esa URL, ¿cuál es el prefijo que le pusimos? AP, fue lo que le pusimos cuando ruteamos el controlador y luego viene el nombre del controlador, que en este caso es taxis. Entonces si le hacemos un get a taxis, ¿el qué va a devolver? Se supone que devuelve todos los taxis. Entonces si le decimos aquí send, ustedes miran que la primera vez se demora más, la primera vez se demoró casi 2 segundos, 1.8, 1823 milisegundos, y si observáis aquí están los taxis, TPQ, ahí están los tres taxisitos que tenemos en la base de datos. Ahora si lo ejecutamos la segunda vez,
Se dan cuenta que ya el tiempo reduce a la mitad, 988 milisegundos. Si lo volvemos a ejecutar, pues bueno, igual está lento. Creo que no me había cogido esta conexión todavía porque normalmente se demora pues mucho menos. Bueno, no importa. Ahí tenemos ya, pero mira que aquí se nos devolvió ¿qué? Un status 200, que dice que es un estándar OK. Ahora, si yo le digo que no me devuelva los taxis, sino que le decimos que nos devuelva el taxi número 1, entonces le decimos send, el que nos devuelve. Ya mira que solamente nos devuelve el TPQ123, nos devolvió un status 200 OK y nos devolvió. Pero si le decimos que nos devuelva el taxi con código 100, entonces mira que aquí ya nos devolvió un status 404 not found, que es que no lo encontró. Ahora, volvamos nuevamente al taxi 1. Ahí está. Entonces, el verbo get es para traer información. Ya sabemos que sin parámetros los trae todos, con parámetros nos trae un solo taxi. Ahora, tenemos el otro verbo que es el verbo post. El verbo post es para crear uno nuevo. Entonces voy a copiarme aquí, voy a abrir otra pestañita en Postman, voy a copiarme esta URL y ya no le vamos a decir que nos haga un get, sino vamos a decirle que nos haga un post. Pero cuando hacemos el post no llega el parámetro de la URL, sino que el parámetro llega del body. ¿Cómo así que llega del body? Tenemos que marcarle un JSON. Aquí es donde dice body, después de body marcamos raw y después de raw marcamos JSON. Y aquí en JSON colocamos el cuerpo del mensaje de lo que quiero hacer. Y el cuerpo del mensaje viene siendo uno de estos. Entonces voy a crearle esto. Entonces para crear uno nuevo no necesito mandar el ID y da lo mismo mandar eso nulo que no mandarlo. Entonces simplemente le vamos a decir que vamos a crear el taxi con la placa, pongámosle aquí cualquier cosa, FXP813. Entonces estamos haciendo un post para crear. Si le digo send, entonces él aquí que nos va a devolver, mira que aquí nos devolvió un status 201, created, dice que ya lo creó, y si observáis, mira que le adicionó el código 5. Ya es el taxi FXP813. Si volvemos a consultar nuevamente un get, observa que en el get, mira que ya nos aparece el taxi FXP813. Y así como tenemos un post y tenemos un put, también así tenemos el get para traer y el post para crear. También podemos crear otro verbo, que es el verbo para modificar. Entonces vamos a crearnos ahorita no un post, sino que vamos a crearnos es un put. Entonces si yo le digo put, ¿qué tiene que coincidir? Le voy a mandar el objeto en el body. Entonces aquí en body marcamos raw, y en raw marcamos JSON y le pongo el cuerpo. El código del taxi tiene que estar acá en el body del elemento y también tiene que estar en la URL, tienen que coincidir. Entonces le estamos diciendo que vamos a modificar el taxi 5, y al modificar el taxi con cuyo código es 5, supongamos que yo me equivoqué y la placa no era FXP813, sino que la placa era FXP913. Si le decimos aquí send, entonces ahí está procesando. Mira que nos está devolviendo un status 204, o sea, significa todos los status que empiezan por 200 son OK, todos los status que empiezan por 400 son errores, pero nos dice no content, y ahí ya nos quedó el taxi modificado con FXP913. Si vengo, sí. Placa errada. Claro, o sea, si tú le dices un put, por ejemplo, aquí al 50, mira, si tú le dices un put al 50, pues el que te va a devolver, un no found porque no lo encontró, pero eso lo estamos controlando nosotros desde el controlador. Ahora, y si yo intento hacer un post de una placa que no cumpla, porque mira que vamos a hacer un post y yo le voy a decir que, bueno, cuando le hagamos el post simplemente le mandamos en la placa, sí, pero entonces ya que nos va a fallar, ahí ya nos va a reventar es por base de datos. Si le decimos aquí un send, mira que aquí lo que nos devolvió fue un 400, un bar request, y mira que nos devolvió en la anotación. Entonces dice placa, dice el campo placa debe tener 6 caracteres, la placa debe iniciar con 3 letras y terminar con 3 caracteres. Mira que nos devuelve el estatus del error. ¿Cómo?
Ah, ok, claro, bueno, eso es una cosa que nos toca cambiar en el controlador que no la estamos validando, pero por eso está estandarcito, pero ya lo vamos a modificar y hay que empezar a controlar las cosas. Si la creo en minúscula, sí me la va a crear en minúscula, él no le está, en ningún caso le estamos haciendo el upper. Ahora, y nos queda faltando el último verbo, voy a agregar otras placas, la ABC 123, bueno, hay que cambiarle aquí queremos la ABC813, la ABC814, queremos varios, mira, que por aquí es muy fácil, incluso súper rápido uno crear información, ahí cree varios. Entonces si hacemos un get, mira que ya en el get tenemos más taxis y voy a borrar este último, el taxi 7. Entonces para correr el verbo, para borrar un taxi es más fácil, simplemente ya no ejecutamos el verbo put, sino que vamos a ejecutar el verbo delete. Entonces simplemente vamos a decirle aquí que nos ejecute un delete y en el delete simplemente le pasamos el código del elemento que queremos borrar. Entonces bórreme el taxi 7. Le digo send y tarán, ahí nos dice que nos devolvió un status 200 ok y nos devolvió el registro que acabo de borrar, que fue el taxi ABC814. Y si lo consultas nuevamente, veas que la última consulta estaba la ABC814 y si le volvemos a dar send, mira que ya no existe el 814. Entonces ya tenemos una API de comunicaciones. Si no le, claro, nos va a sacar un bar request, pero es que eso está controlado aquí en la lógica. Vea que en el delete, mira que aquí en el delete tú controlas eso. Es lo que yo le expliqué, que si él viene, como no mandamos ID, el modelo no es válido, y si el modelo no es válido nos va a sacar un bool state. Pero mira, si tú le intentas hacer un borrar, le dices un delete sin código, pues él te va a sacar un no found, simplemente no te encuentra el método porque no lo estás llamando con los parámetros que él está esperando. Él conoce un delete con parámetro, un delete sin parámetro, para él ese método no existe, por eso te está sacando un no found, te está sacando un 404 no found. Bueno, pero ahora, la convención de delete, get para traer, post para mandar, put para modificar y delete para borrar, no es que sea una camisa de fuerza, me explico. Es más, en la vida real la mayoría de los métodos son post, así traigan información, me explico. Yo puedo hacer un método post que me traiga información, o yo puedo hacer un método post que borre información y que actualice otras cosas. O sea, es un estándar como el controlador base. Es más, de hecho, por seguridad, la mayoría de los métodos de uno se convierten en métodos post, así no sean métodos que inserten registros. Eso lo vamos a ver más adelante, pero les quería hacer pues ese comentario, que no es que ese post exclusivamente sea para crear y put para modificar, no. Usted puede hacer un método get, y el método get graba información y modifica otra. O sea, es un estándar, pero no significa que se cumpla 100% de las veces. Ahora, este controlador es un controlador básico. Vamos a empezar a modificarlo, pero la primera modificación que yo le quiero hacer, algo antes de que se me olvide, cuando ustedes instalen Postman, tengan mucho cuidado porque él por acá en File Settings, él tiene un parámetro que es él tiene este SSL Certificate Validation, está on. Resulta que cuando ese parámetro está on, como nosotros estamos saliendo por protocolo HTTPS y no tenemos certificado, nos saca error. Mira que non saca error ese parámetro. Tengan en cuenta que recién instalado Postman, para que puedan probar, asegúrese que este parámetro lo tengas en off para que te funcionen las cosas. Ahí está. Bueno, luego de eso ya hicimos nuestro controlador básico, muy sencillo. Ahora, por razones de seguridad, vamos a modificar ese controlador y vamos a dejar solamente el método get. ¿Por qué? Porque ese método no está pidiendo autenticación de nada. Cualquiera podría entrar a la aplicación a crearnos taxis y a borrarnos taxis. Yo no quiero eso. O sea, recuerde que la aplicación de nosotros va a tener funcionalidad sin loguearse. ¿Qué funcionalidad? Vean, yo les muestro la pantallita, que esta es la que vamos a construir ahora. Yo quiero que cuando nosotros entremos a la aplicación, mostremos esta pantalla. Mostremos el mapa con la ubicación actual de la aplicación, con la ubicación actual donde estoy. Y luego vamos a modificar esto para que tenga un menú hamburguesa
Y en el menú hamburguesa, que lo tengo acá, vamos a tener una cosa que se llama ver historia del taxi. Cuando yo le diga ver historia del taxi, vamos a consultar el taxi. Y para eso yo no necesito estar logueado. Entonces a mí por seguridad esos métodos de consulta yo los puedo dejar abiertos, pero los otros métodos que son, digamos, los métodos para yo registrarme como usuario o los métodos para iniciar un viaje, les vamos a colocar seguridad más adelante. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer aquí, vamos a borrarle todos los métodos a este man, porque a mí no me interesa que me adicionen, modifiquen viajes ni nada. Es decir, vamos a ir aquí a nuestro controlador, que lo hicimos estándar nomás para explicar. Este método getTaxis no me interesa que quede público. Este método getTaxi sí, pero ahorita lo modificamos, que ahí como está no me sirve. Luego este método que es para modificar taxis, no me interesa que me modifiquen taxi por acá, no me interesa que me creen taxis y mucho menos me interesa que me borren taxis. Entonces dejemos el controlador simplemente con el método get. Ahora, a mí no me sirve tampoco este método get, no me sirve con el ID interno, porque el ID interno no lo conoce sino la base de datos, nadie conoce. Nosotros, la idea es que si yo llego y hay una copia de taxis, antes de yo tomar el taxi, yo podría consultarlo. Y si veo que el taxi tiene muy mala calificación, no me monto en ese, me monto en otro taxi que tenga mejor calificación. Y para eso no necesito ni estar logueado en la aplicación. Entonces vamos a cambiar que ya no va a ser el parámetro ID, sino que el parámetro se va a llamar placa. Ahí está. Como se llame el parámetro acá, se tiene que llamar acá, lo va a llamar placa. Ahí está. Sí o qué, pero obviamente la placa no es un entero, sino que la placa la vamos a recibir como un string. Y la otra cosa es que recuerden, nosotros el método findAssign nos sirve para hacer búsquedas cuando es por clave primaria. Cuando yo estoy buscando por otros campos, ya no me sirve el findAssign, sino que vamos a cambiar esto por un método llamado el fireDefault. Y el método fireDefault lo que pide es una expresión lambda. Entonces le vamos a decir T, yo le coloco T de taxi, pero podría ser cualquier letra. Por estándar se coloca la inicial pues del modelo. Entonces vamos a decirle donde la placa del taxi, donde el placa sea igual a la placa que me mandaron. Entonces cambiamos ya el método. ¿Para qué? Para que ya sea por placa y quitemos todos los otros métodos que por seguridad no quiero que estén ahí, si no dejaría un hueco ni el berraco con mi aplicación de seguridad. Corrámosla nuevamente y probemos lo que hemos hecho hasta el momento. Ahí vamos. Vamos a ver, corre. Pues para probar el cambio que hicimos, ahí va, tarancito, va a tocar reiniciar esta máquina virtual, está muy lenta. Más adelante. Pregunta muy avanzada con explicación muy larga. Nos demoramos por ahí 5 clases explicando eso. Me parece desde el punto de vista del taxista, puede que el taxi tiene diferentes conductores. Ahí vamos a castigar al taxi. Ah, sí, ahí estoy castigando el taxi. Le estoy poniendo la marca de la bestia al taxi que me atendió mal, no me importa el conductor. Tienes toda la razón. Es la funcionalidad que vamos a hacer, no alcanzamos a hacer más. ¿Por qué? Porque es que si lo hacemos más complejo con el conductor Hidalgo, ya se vuelve inmanejable la aplicación. Y aparte de eso, hay que mirar, es eso, o sea, a mí, digamos, no sé si la mayoría, el 50, la mitad, no sé cómo será la estadística, pero yo estoy castigando es el taxi. ¿Por qué? Yo no puedo castigar al conductor. Yo digo, ese taxi me dio mal servicio y yo le estoy diciendo a todo el mundo, pilas con ese señor, pilas, que en ese taxi me fue muy mal. Usted verá si me monta ahí o no. Puede que ya esté con otro conductor o no. Entonces, ese taxi que va a tener calificaciones muy buenas y va a tener calificaciones muy malas. Ahora, entonces lo que queremos aquí es premiar el buen servicio o también dar una voz de alerta cuando nos dan un mal servicio. Pero no complicamos eso.
ya lo que vos decís, ya tienes razón, pero ya nos quedaría más complejo registrar quién es el taxista. Pero como les digo, estas aplicaciones son la piedra angular para que luego usted ya las modifique y las haga bien bacanas, pues sí, la mejore. Yo aquí simplemente les doy una idea para que con el tiempo, con el poco tiempo que tenemos. ¿Estamos? Listo. En caso tal de que si yo fuera dueño de 3 o 4 taxis, yo como administrador, que soy el que tengo los taxis registrados, es como si no rompería esa privacidad de que si yo soy el dueño puedo hacerle seguimiento a mis taxis para saber a dónde van y cuántas carreras hacen. No, eso no va, porque es que recuerde que lo de las carreras, usted tiene que matricular ese grupo familiar, y para usted matricular el grupo familiar, usted tiene que, es decir, la funcionalidad es la siguiente: yo voy a matricular, digamos, a mi hija, para estar pendiente de que no le cuando se monte en un taxi, de saber dónde está ella, pero cuando yo la matricule a ella como grupo familiar, a ella le va a llegar una notificación, y ella tiene que autorizar de que yo la deje. Usted como dueño de taxi no le cumple eso porque usted no sabe quién se le va a montar, o sea, es otra cosa. Ahora, usted como si usted es dueño de 5 taxis, de 3 taxis, la aplicación es perfecta para ti, porque tú puedes consultar permanentemente qué calificaciones les han hecho a tus taxis. Eso es muy bueno para las empresas de taxis, porque ya el dueño del taxi, yo sí soy dueño del taxi y tengo un señor trabajando ahí que es una persona pues que no está dando un buen servicio, yo le puedo decir, uy viejo, ponete las pilas, o si no me toca conseguir otro conductor. ¿Estamos? Sí, porque Ok. también puede pasar, que yo quiera perjudicar a un taxi, usted empieza a hacer calificaciones malas, simular el servicio de lo que se Hermano, pues, Pero Esa es la aplicación. parece que esa misma persona la que está calificando mal. ¿cómo? Es ilógico que todos los usuarios, una sola persona, Esa persona tendría que estarse creando perfiles pues como un berraco, porque si yo, ahora, luego en la aplicación podríamos hacer algo, yo como taxista también podría defenderme, yo podría también denunciar, decir, vea, estoy denunciando que este servicio no estoy de acuerdo con esta calificación, o sea, como les digo, ya lo que son reglas de negocio, hay una paradoja en sistema, la paradoja es que entre más cosas hagas, más cosas te van a quedar faltando. Entonces, siempre, cuando tú haces 2 funcionalidades, el usuario se antoja de la tercera y hacer la tercera y tú mismo caes en cuenta y dices, ya que hice esto, qué bueno hacerle esto otro y hacerle esto otro y eso se vuelve una bola de nieve. Ahora, así nacen las aplicaciones, pero aquí estamos haciendo versión 1, ultra light, ultra sencilla, así, con esas reglas que les dije. Es más, no sé si alcancemos a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero vamos a tratar de llegar a buen puerto. Estamos ahora. Entonces, vea pues, entonces ya cuando le diga que vamos a consultar, si yo le digo, consúlteme el taxi, el TPQ 123 y le decimos CEN, vea que ya nos mostró el taxi y ya estamos haciendo la consulta por placa. Y si yo le digo que me consulte, por ejemplo, el TPQ 40494 CEN, me va a decir que me está diciendo no, ya estamos haciendo la consulta y quitamos los otros métodos que no me interesa que estén. Ahora, esa es la primera parte de los APIs. Vamos a hacerle una modificación porque a mí esta respuesta como está no me sirve para la aplicación móvil. ¿Por qué? Nosotros no solo necesitamos la información del taxi, sino que yo necesito saber todas las calificaciones, el historial, todo lo que tiene ese taxi, que es lo que queremos mostrar en la aplicación. Eso lo hacemos en el siguiente video. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.